La clase pasada habíamos estado viendo el tema de las listas y listas desplegables, donde realizamos un ejercicio que era el de las hamburguesas y después yo les había dejado uno extra para que practiquen, que era el de tabla de multiplicar, más que nada para practicar con lo que eran los bucles. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo trabajar con estas listas, con estos elementos de listas. Hasta ahora nosotros en la clase anterior vimos cómo cargar estos datos. En la clase número 7, trabajando con el tema de las hamburguesas, vimos cómo cargar los números. Y en la clase número 6 simplemente teníamos las imágenes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo cargar información en una lista. Vamos a escribir la información en una caja de texto. Y a medida que se va agregando un dato a esta lista, acá lo que es la cantidad se va a ir actualizando y me va a decir la cantidad de elementos que vamos teniendo en esta lista a medida que lo vamos a agregar. Entonces, para poder hacerlo, vamos a empezar con el diseño. Vamos a ir por partes. Primero, voy a armar la cajita de texto. Vamos a darle formato inicial al proyecto. Y vamos a empezar con la primera parte, que es añadir. Vamos a hacer de a poquito. Añadir o agregar. Y acá, dentro de los controles, vamos a usar el list box. Lo voy a poner de esta forma. Lo que es el orden de los datos, el diseño, eso después va a queda a criterio de ustedes, no hay problema. Pero para empezar vamos a hacer esto. Una caja de texto, que es donde vamos a escribir la información, la lista y el simple botón de agregar. Y después vamos a ir viendo de agregar el resto de los elementos. Vamos a ir nombrando cada uno de estos objetos. Este lo voy a llamar txt caja. Y al botón agregar. cmd agregar. En el caso de la lista, voy a ponerle list 1. Súper sencillito. Nosotros habíamos visto que la información podíamos cargarlo desde vista de código, como también podíamos agregarlo desde la vista diseño. Acá en la propiedad list, que dice lista, si nosotros hacemos un clic y desplegamos, podíamos cargar y ya la información iba a aparecer directamente en el momento que lo ejecutamos, e incluso acá en la vista diseño podíamos visualizar ya el contenido. Pero en este caso, nosotros le vamos a dar la libertad al usuario para que cargue la información que desea mediante esta cajita de texto. Y al momento de presionar agregar, ahí se cargaría acá adentro. Tenemos acá la cajita, que es txt caja. Y se va a estar cargando dentro del elemento list 1. Así que voy a hacer doble clic en el botón agregar y vamos a decirle que el list1 punto add item, recordemos que este es el método que vamos a utilizar para poder cargar la información en las listas. Cuando nosotros colocábamos el número lo hacíamos sin comillas, y si colocábamos un texto lo poníamos entre comillas. En este caso yo no voy a escribir nada, le voy a decir que la información
va a salir de la cajita de texto que se llama txt caja. Así como está, bien sencillo, al momento de ejecutarlo, podemos agregar datos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Una vez que agregué un elemento a la lista, la información que estaba en la caja de texto se tiene que vaciar. Por lo tanto, después que se agregó a la lista, txtcaja.text va a estar vacío. Entonces yo coloco un texto, pongo agregar y ahí pasa la información. Aparte de vaciarse la caja de texto, ¿qué tiene que hacer? El cursor tiene que regresar el foco a la caja. txtcaja.setFocus. Entonces yo agrego, vamos a poner nombres, agrego y ahí puedo seguir agregando información. ¿Qué pasa si yo agrego directamente sin escribir nada? Y de repente ahora escribo. Fíjense que apareció acá en el costado el scroll bar, o sea, la barra de desplazamiento. Y me dejó todo este espacio en blanco. ¿Qué es lo que ocurre? Mi caja estaba vacía. Nosotros no establecimos ningún condicional para decir, si la caja está vacía, no quiero que me permita agregar nada. Este es un detalle muy importante, ya que no podemos permitir que se guarden elementos vacíos. Entonces, antes que agregue información a la caja de texto, tenemos que, mediante un condicional, evaluar el estado de esa caja. O sea, si tiene contenido o no. Vamos a ponerle if txtcaja.text es igual a vacío. Entonces, si es igual a vacío, quiero que ejecute un mensaje de error y que me diga el contenido, o sea, la caja no puede estar vacía. Caso contrario, o sea, caso contrario que sí haya algo, ahí recién ejecute la siguiente instrucción. Y esto lo voy a dejar fuera de la estructura del end if. Pongo agregar, me dice la caja no puede estar vacía. Y ahí se agrega el dato. Hasta ahí más o menos lo pudimos solucionar. ¿Qué pasa si el usuario dice, bueno, voy a hacer unos espacios en blanco? Y agrego. Fíjense que el cartel no apareció, porque recordemos que los espacios en blanco los toma como caracteres válidos. Entonces, ¿qué pasa? La caja no está vacía, la caja contiene algo, aunque sea espacios. Y nuevamente me está trayendo este espacio en blanco. Entonces lo que hacíamos era, con una función llamada trim, eliminamos los posibles espacios en blanco al inicio y al final de la caja contenedora. Entonces, si yo por ejemplo agrego un nombre, hago espacio en blanco y agrego, la caja no puede estar vacía. Y ahí lo agrego. Si hago espacio en blanco, ahí lo agrego. Fíjense que en este caso el espacio lo está agregando. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo solamente si es que está vacía. Y estoy agregando la información tal cual como está en la caja de texto. O sea, si acá tiene espacios, acá lo va a agregar con el espacio. Si yo quisiera eliminar esos espacios, acá nuevamente utilizaría la función trim. Entonces, si hago estos espacios, al momento de agregar
nos aseguramos de eliminar esa información. Entonces acá la función trim elimina el espacio al inicio de la caja de texto y al final de la caja de texto. De esa forma, ahí controlamos y nos aseguramos realmente que el usuario está escribiendo información. ¿Cómo vamos hasta este punto para poder agregar datos a la lista? ¿Quedó alguna duda? ¿Cómo vamos? No, de mi parte no. Está bien, todo No, bien. no. Yo tengo una duda que me pasó con otras prácticas, simplemente es que a veces cuando empieza el formulario no me aparece en la caja inicial, me aparece en otra y no sé cómo volver porque trato de poner el set focus, no sé, en el formulario o en general y no me permite el Visual Basic, ¿no? Entonces no sé cómo solucionar ese tipo de situación, no sé si se entiende. Sí, sí. Lo que sería, en el momento que ponemos play, acá ya aparece activado la caja de texto. Claro, a mí me aparece activada la lista, ponele. Eso es por una cuestión de orden al momento de que se crean los elementos. Vamos a ir acá, vamos a activar las propiedades y vamos a la vista objeto. Cuando nosotros presionamos la tecla del tabulador, que es la tecla que tenemos a la izquierda de la letra Q, o sea la tecla Tab, automáticamente va pasando entre los distintos elementos que pueden tener la propiedad setFocus. El tema es el siguiente, vamos a ir acá, objeto. Esto podemos controlarlo y lo podemos cambiar mediante una propiedad que se llama tabIndex. Es esta que se encuentra acá. Como la caja de texto fue la primera que dibujé, entonces el tabIndex está en 0. Por lo tanto, por defecto, el que tenga el tabIndex 0 es el que va a aparecer activado. Si yo agarro el botón y le cambio, fíjate que dice tabIndex 1, se lo paso a 0, al momento de presionar play, ahora el foco ya no está más en la caja, sino que ahora el foco lo captura el botón. Entonces, si yo quiero que la caja de texto tenga el foco, me voy acá a las propiedades, acá a la vista objeto, hago un clic en la caja, busco la propiedad tabIndex y el valor, ya sea el valor que tenga, se lo pasamos a 0. Y listo. Una vez que esta propiedad tabIndex pasó a 0, al momento de ponerle play, ahí recuperamos el foco del elemento. Excelente, gracias. No, pero No, está bien, gracias. no un problema, no un problema. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, hasta acá vamos cargando la información. Les voy a dar unos minutitos en caso que estén realizando el ejercicio junto conmigo para que copien el código y continuamos. No se olviden de avisarme en cuanto estén.
Ahora vamos a ver cómo es el tema de contar la cantidad de elementos que se van añadiendo a la lista, que lo vamos a estar haciendo acá desde el mismo botón de agregar. Bien, vamos aquí. Yo necesito que en el momento que estamos añadiendo la información, me aparezca la cantidad de elementos que estoy agregando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir acá a objeto y voy a añadir un label con el texto que diga cantidad, y acá al costadito otro label que este va a estar vacío, y en border style le voy a poner fixed, de esa forma queda así con un pequeño relieve. Voy a asignarle un nombre a este label, vamos a ponerle label cantidad, y ahora en el botón de agregar, una vez que hace todo este proceso, que agregó, que vació la cajita, al final de todo, fíjense en lo siguiente. Vamos a ponerle label cantidad.caption igual, y acá vamos a ponerle list1.listCount. Simplemente así. Con listCount lo que va a hacer es devolverme la cantidad de elementos que hay dentro. Entonces si yo agrego, ahí automáticamente hay cuenta 1. Ahí cuenta 1. Si presiono agregar, la caja no puede estar vacía. Fíjense que no lo cuenta. Y agregar. Y ahí lo va añadiendo. Simplemente agregamos esta línea de código, es bien cortito. Así como vamos a estar agregando información, después yo voy a necesitar vaciar la lista, o sea, toda esta información que está acá, eliminarla, y una vez que se vacía, la cantidad también se va a estar actualizando. Así que, en un momentito, vamos a añadir un botón llamado vaciar. En vez de eliminar, lo vamos a llamar vaciar. Vaciar lista, para que sea más específico qué es lo que va a estar haciendo ese botón. Voy a copiar este botón, lo voy a pegar. Todavía no vamos a ver matrices de controles, así que vamos a decirle que no al cartelito.
vaciar lista. Este también va a ser un código súper cortito. Ahí. Y vamos a cambiarle el nombre. Le voy a poner, acá sí le voy a poner vaciar. Command vaciar. Vamos a ocultar el resto del código, así trabajamos únicamente en este procedimiento en el que nos encontramos. Para vaciar una lista, llamamos al nombre de la lista y tenemos el método clear. Esto lo que va a hacer es vaciar el contenido automáticamente. Una vez que se vacía el contenido, ¿qué ocurre con las cantidades? Hay que vaciarlo. Podemos ponerle list 1.listCount. Entonces, vamos agregando. Pongo vaciar y ahí la lista se vació, la cantidad regresa a 0 y bueno, en este caso el foco quedó en el botón vaciar lista. El foco tendría que regresar a la caja de texto. Txt caja punto y el método setFocus. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Me pudieron seguir sin problemas? ¿Algo que no se haya entendido? En mi parte sin problema. Ok. En la mía tampoco. Bien. Voy a esperar un par de minutos. Acá vemos lo siguiente. Podemos agregar, podemos vaciar la lista. ¿Qué pasa si yo voy agregando? Agrego acá también. ¿Qué pasa si en vez de
vaciar una lista, yo quiero eliminar algún elemento en particular, ya que en algunas ocasiones cuando estamos trabajando, de repente necesito simplemente quitar de la lista. En vez de vaciar y volver a agregarlos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadir dentro de la vista de código otro botón. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Vamos acá en las propiedades y voy a poner eliminar. Eliminar ítem. A ver, no, eliminar solo. Así no tengo que cambiar el tamaño. Y le voy a cambiar el nombre por command eliminar. Para poder eliminarlo es una forma muy similar a cuando estamos añadiendo información. Vamos a poner list 1 punto, en vez de add item, add sería agregar, yo necesito eliminar, que en este caso es remove. Y fíjense que dice remove item. Espacio. Para poder eliminarlo, lo que voy a hacer es indicarle que la información está en la lista y le voy a decir que quiero eliminar el que tengo ahí señalado mediante lo que es el texto. Vamos a probarlo. Vamos a agregar. Y vamos a eliminar uno del medio. Por ejemplo, acá voy a agarrar este que dice Natalia y lo voy a estar eliminando. Acá en este caso me dice no coinciden los tipos. Vamos a depurarlo. Y acá en este caso me está señalando como error lo que sería el punto text. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder eliminarlo, yo tendría que poder seleccionar y le tendría que indicar a este elemento y decirle, bueno, el elemento que está seleccionado en la lista, quiero sacarlo. Si se fijan bien, voy a volver acá y voy a hacer un espacio. Me aparece remove item y entre paréntesis me resalta algo que dice index as integer. Quiere decir que en este caso lo que va a estar esperando es un número. El index sería el índice. Cuando nosotros agregamos información, vamos a hacer lo siguiente. Acá. En el momento que agregamos un dato, este pasa a tomar un índice. En programación, los índices comienzan por el número 0. Arrancan desde el 0. Y a medida que vamos agregando más cantidad de datos, sigue la numeración. Ahora tenemos el siguiente dato que tiene el índice 1. Todos tenemos el índice 0, el índice 1. Entonces acá lo que me está pidiendo es que le indique cuál es el índice que yo quiero eliminar. La forma de hacerlo sería colocando lo siguiente. List index, o sea, índice de lista. De esta forma. Entonces acá voy agregando. Acá los agrego. Uno más. Selecciono uno. Presiono eliminar. Y vemos cómo se limpió de esa lista. Simplemente haciendo un clic para señalarlo. Presionar eliminar y vemos cómo se va eliminando.
Y acá necesitamos actualizar la cantidad, porque en este caso simplemente se está actualizando en el momento en que agrego y vacío. Pero me faltaría también indicarle que se actualice cuando lo voy a eliminar. Así que ese label cantidad.caption quiero que se actualice con la cantidad de elementos que tenemos en la lista. Entonces agarro uno, eliminar, ahí vemos cómo se actualiza. Agarro uno, eliminar y se actualiza. ¿Se entendió esta parte para eliminar el ítem o el elemento seleccionado? Okay. Hasta acá parece que funciona todo bien, no hay ningún inconveniente. Vamos a volver a agregar otros datos. Bien. ¿Qué pasa si yo presiono el botón eliminar sin haber seleccionado nada? En el caso de vaciar lista, se vacía todo, no hay problema. En el caso de agregar, se agrega sin problema. Y si yo voy acá y le pongo eliminar, me manda un error en tiempo de ejecución. O sea, se está produciendo un error al momento de ejecutar el programa. Me dice llamada, procedimiento o argumento no válidos. Si presiono el botón de depurar, vemos que me resalta en amarillo dónde es que encontró el error. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá le estoy diciendo que elimine el índice del elemento. ¿Qué es lo que ocurre? No tengo ningún elemento en la lista seleccionado. Entonces este index no me está devolviendo absolutamente nada. Por ese motivo me genera un error. Para poder evitarlo, yo primero voy a preguntar, al momento de eliminar, voy a preguntarle mediante un condicional si hay algo o no seleccionado. Entonces vamos a poner si list1 punto y acá vamos a poner list index. ¿Por qué? Porque yo necesito, en el momento que hacemos un clic en la lista, vamos a ir acá a la lista, voy a poner msgbox list 1.listIndex. Cuando nosotros hacemos un clic en un elemento de la lista, automáticamente me está devolviendo la posición de ese elemento. Si hago clic acá, me devuelve el 1, si hago clic acá, me devuelve el 2. Como les había comentado antes, los índices arrancan desde el número 0. Si yo no tengo nada seleccionado, lo vamos a preguntar de la siguiente forma. Eliminar. Si list1.listIndex es igual a -1. ¿Por qué -1? El índice arranca desde 0. Entonces, si hay un número distinto de 0, tendría que ser -1. O le puedo poner inclusive si el índice es menor a 0. Si el índice es menor a 0, significa que no tenemos ningún elemento seleccionado de nuestra lista. ¿Qué es lo que ocurre si no hay ningún elemento? msgbox debes seleccionar un
elemento de la lista. Caso contrario, ahí recién que elimine el elemento. Presiona eliminar, debes seleccionar un elemento de la lista. Hasta que yo no marque un elemento y no presione eliminar, no se elimina. Ahí lo elimino y me queda en 1. Entonces, cuando trabajamos con listas y necesitamos eliminar algún elemento, sí o sí en un principio vamos a estar evaluando si hay o no un elemento en la lista seleccionado. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Me pudieron seguir? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Les doy un par de minutitos por las dudas que estén copiando el código. Bien. Algo que se le puede agregar al momento de vaciar la lista o al momento de eliminarlo, podríamos añadir otro condicional, el cual nos pregunte si deseamos borrar o no dicho elemento, ya que en el momento que eliminamos esa información ya no se va a poder recuperar. Entonces acá, antes de removerlo, ¿qué es lo que ocurre? Yo este condicional voy a necesitar armar un condicional dentro de otro. ¿Por qué? Por un lado, voy a validar si hay o no algo seleccionado. Por ese motivo acá tenemos la estructura del if. A continuación, si hay algo seleccionado, automáticamente Visual va a pasar al else y va a ejecutar esta línea. Entonces, antes que se ejecute esta línea, yo voy a preguntar si realmente quiero eliminar o no. Así que acá voy a apretar Enter, voy a hacer una tabulación y acá voy a armar otro if. Antes de armar el if, primero voy a colocar el mensaje. Voy a crear una variable, la cual no la voy a declarar, simplemente voy a poner una letrita, msgbox, y voy a preguntar: ¿desea eliminar este elemento?
Si quiero colocar el texto debajo o a continuación, hay algún espacio, la acción no se puede deshacer. Cierro el paréntesis. Y acá, ahora sí voy a hacer el condicional sí, el resultado, y acá, me está faltando algo. Me faltan los botones para preguntarle si sí o si no. Si no, no puede elegir. Luego que colocamos el mensaje, toco acá la coma para pasar al siguiente parámetro y le voy a colocar para que me aparezcan el botoncito de sí o el botoncito de no. Ahora sí. Si la respuesta, o sea, si el botón capturado del MSG Box resulta ser que sí, entonces recién ahí que ejecute esta línea de código. Fíjense que tenemos un if y su propio end if. Todo, si abro un if, después tengo que cerrarlo. Por ese motivo acá no lo dejé pegadito en el margen. Le hice como una sangría para poder diferenciarlo. Esta es la estructura principal y dentro acá tengo otro condicional. Fíjense que fue después del else. Entonces, una vez que yo agrego información, al momento de seleccionar un elemento y eliminarlo, me va a preguntar, ¿desea eliminar este elemento? La acción no se puede deshacer. Si yo presiono que no, como no le indiqué que ejecute una tarea, no hace nada. Ahora, si yo presiono que sí, ahí recién va a eliminar ese dato y va a actualizar después la cantidad. Y vamos a ponerle también un icono, como un icono de advertencia. Exclamación. Y esto mismo lo podríamos hacer en el botón de vaciar. Antes que vacíe, mejor dicho, antes que ejecute esta tarea, vamos a poner un mensaje avisando que esa acción no se puede deshacer. En este caso, en el de botón vaciar, ese no lo voy a hacer, se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, ya que es simplemente una estructura condicional sencillita. O sea, no es una estructura anidada como en el caso de recién, que teníamos un if dentro de otro. ¿Alguna duda con esta estructura combinada? De mi parte no. Ok. No, de mi parte tampoco. Bien. Very good. Ahora, ¿qué más le faltaría? Y el botón salir. Ese después lo colocamos. Voy a mostrar todo el código y quiero que vean un pequeño detalle. Hay una acción que se está repitiendo continuamente, que es label cantidad.caption listCount. Label cantidad.caption listCount. Esta línea la estoy repitiendo constantemente en cada uno de los botones. O sea, cada vez que necesito actualizar la cantidad, estoy llamando a este listCount. Si el día de mañana hago alguna modificación o quisiera agregarle, por ejemplo, algo más, supongamos que son varias listas. Entonces, en este caso, esta línea de código, en vez de estar copiando y pegándola constantemente, yo la podría tener en un procedimiento. Por ejemplo, contar elementos.
Fui al menú herramientas, agregar procedimiento y acá lo tengo. Agarraría esta línea de código y la colocaría acá. Entonces simplemente lo que tendría que hacer es hacer un llamado a ese procedimiento para que cuente. En vez de colocar el nombre del objeto, la propiedad, el valor que tiene que guardar, simplemente contar elementos. Contar elementos. Y funciona de la misma forma. Fíjense cómo automáticamente se va contando. Si yo vacío, ahí se cuenta. Si yo elimino, automáticamente se actualiza. Entonces, aquellas acciones que se repiten constantemente, acá es una sola línea y quizás no hay tanto problema de repetirla, pero si ya de repente tenemos 4 o 5 líneas que se están repitiendo siempre, ahí recuerden de hacer uso de los procedimientos, ya que los procedimientos que nosotros creamos son pequeños bloques de código que ejecutan una tarea que se repite muchas veces. Entonces, en vez de estar copiando y pegando, ponemos todo acá y simplemente hacemos el llamado de dicho procedimiento. Bueno, ese sería el primer ejercicio de listas. Nos vemos, Ramiro, que tengas buen fin de... Vamos acá, voy a sacar el proyecto, ¿desea guardarlo? No. Vamos a regresar. Acá tenemos una lista en el siguiente proyecto tenemos dos listas. Una lista ya con artículos, unos botones que nos permiten pasar o devolver la información, un botón que vacíe y acá que cuenta la cantidad de elementos. Vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones a este proyecto, ya que en este caso el botón vaciar únicamente va a estar vaciando la lista número 2, así que este botoncito quizás le cambiaríamos y le pondremos vaciar lista 2. Después, los ítems que estén seleccionados al momento de colocar pasar, lo que es la palabra, el artículo agua, se va a estar eliminando de esta lista y se va a agregar a esta otra. Si yo elijo, por ejemplo, acá lechuga, al momento de pasar se elimina de esta lista y va a pasar a esta otra automáticamente. Y cuando hago devolver va a ocurrir lo mismo, lo contrario. Si yo tenía acá lo que era el agua, se va a eliminar de esta lista y va a regresar acá. Y lo mismo con cada uno de los ítems. ¿Qué ocurre? En algún momento a mí me gustaría, como quien dice, reiniciar, o sea, resetear la información. ¿Por qué voy a necesitar resetear? Imaginemos que pasé estos 3 artículos. Y después se me ocurre vaciar la lista 2. ¿Qué pasa con esos artículos que pasé? Ya los perdí, no los puedo recuperar. Tendría que cerrar el formulario, volver a abrirlo para poder visualizarlo. Entonces, podríamos tener un botón que diga reiniciar, el cual vuelve todo a 0. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vacía la lista, vacía las cantidades y me devuelve los ítems que yo tenía acá colocados. Pero vamos por partes. Acá vemos que tenemos un frame, el cual es simplemente por una cuestión de diseño nada más que esté ahí, pero no es obligatorio que para trabajar con listas haya un frame. Así que vamos acá a las propiedades.
vamos a darle formato. Tenemos acá el frame. Con el frame activo dibujo una lista y dibujo la otra lista. Acá los botones. Voy a poner un botón, pasar, acá devolver. Puedo copiar y pegar para no tener que andar dibujándolos. Copiar, pero al momento de pegar tengo que hacer clic derecho dentro del frame. Por ahora sin matrices. Este es para vaciar la lista 2. Y acá para reiniciar. Lo podría colocar acá. Que quede ahí bien todo uno debajo del otro. Acá adentro vamos a tener el label, que me cuente la cantidad de elementos. Con un borde. Y bueno, me está faltando el botón salir, que lo voy a hacer acá afuera, fuera de la lista. Vamos a poner pasar, devolver, vaciar lista 2, reiniciar. Vamos a cambiar el tamaño de los 3 botones. Este de cantidad lo podría hacer también acá. Copiar y acá pegar. Listo. Artículos. Antes de continuar voy a guardar el proyecto. Acá me está guardando un grupo de proyectos. Se ve que me quedó un proyecto acá activado. A ver. Explorador de proyectos. No, qué raro, tengo proyecto 1 nada más. Grupo de proyectos. No, y Visual tengo abierto uno solo. Qué raro. A ver, vamos a cerrarlo. Ah, acá tengo el... Capaz cuando puse nuevo... No. F. Chau. No quiero un grupo. A ver acá. Bueno. Yo ya había copiado. Así que simplemente copié y pegué los objetos. Salir.
Guarda proyecto. Lo voy a dejar acá en el escritorio. Ustedes guárdenlo en la carpeta donde están almacenando todos los ejercicios de Visual. Voy a crear una carpetita. Voy a ponerle lista de artículos. Una vez que ya lo tengo, lo que es la parte del diseño, procedemos a darle nombre a cada uno de los objetos. Lista 1, lista 2, CMD pasar, CMD devolver, CMD vaciar, CMD reiniciar. Label cantidad, label cant 1 y label cant 2. Y listo. Acá en el diseño ya me aparece la información cargada. O sea, no tengo una caja de texto donde yo voy a estar agregando los elementos directamente. En este caso quiero que al momento de poner play, los artículos ya aparezcan cargados. Para eso, nosotros podemos ir acá en el form load y agregar los elementos. Ponemos list 1, add item y agregamos la información. Y así con cada una. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo acá lo estoy cargando en el form load, lo cual está bien. Pero ¿qué pasa cuando yo presiono reiniciar? Si yo presiono reiniciar para que vuelva otra vez a 0, yo necesitaría volver a cargar esta lista nuevamente. Por lo tanto, en vez de cargar esta información en el load, lo que podría hacer es un procedimiento. Agregar procedimiento, cosa que cuando tenga que resetear todo, no hace falta que yo cierre y vuelva a abrir, sino que quiero que se vuelva a cargar los elementos. Un procedimiento llamado cargar artículos. Como todavía no vimos cómo trabajar con archivos, en este caso la información tenemos que cargarla desde la vista de código. Más adelante, cuando estemos trabajando con carpetas y archivos, podemos tener una lista de elementos, por ejemplo en un bloc de notas, y traer la información de ahí adentro y pasarla a una lista. Después, cuando veamos bases de datos, ahí también podemos traer la información de una columna, de una tabla, y cargarlo en una lista desplegable. Merluza y PAM. Si no quiero poner list 1 a cada rato, teníamos acá mediante with, abrimos, cerramos, end with, es como el if, una vez que lo abro yo lo tengo que cerrar. Entonces al colocarle acá list 1, le estamos diciendo, bueno, vamos a trabajar con este elemento. Entonces acá simplemente colocamos el punto. Fíjense que si yo pongo punto, no es list 1, es list 1. Ahora sí. Al momento que ponemos el punto, me sale la lista desplegable con todas las propiedades y los métodos de ese elemento. Entonces no hace falta que yo coloque el nombre. El add item sí hay que ponerlo.
Ahí ya tenemos cargar artículos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto es un procedimiento y para que se ejecute yo tengo que llamarlo desde algún lado. Y ahí ponemos call cargar artículos. Y tenemos ya los artículos cargaditos. En la foto aparece la barra de desplazamiento porque de seguro debe haber otro dato más que en pantalla no se visualiza. Entonces si nosotros agregamos una información más, ahí vemos que aparece el scroll. Todo depende de la cantidad de datos que tengamos. Por defecto, cuando añadimos la información a la lista, toma el orden en que se van agregando estos datos. Pero nosotros podemos cambiar y decir, bueno, quiero que la información que está acá ya aparezca ordenada, de manera alfabética. Entonces buscamos en la lista de propiedades la propiedad sorted y en vez de estar en false, la pasamos a true. Y en el momento que ponemos play, vemos como la información automáticamente quedó ordenada. Fíjense, yo tenía agua, arroz, harina, y acá tenía cargado lechuga, y los huevos recién estaban al final de todo. Así que al haberlo ordenado, ahí quedó mejor. Fíjense que esa propiedad llamada sorted por defecto está en false. Así que si yo lo quiero ordenado, lo tengo que pasar a true. Vamos a comenzar. Yo necesito pasar la información que está acá. Al presionar el botón pasar, tiene que trasladarse a esta lista. Y cuando se está pasando, la cantidad se tiene que actualizar. Cuando yo presiono pasar, la cantidad se actualiza. Cuando presiono devolver, la cantidad se actualiza. Cuando presiono vaciar, la cantidad, puedo tomar las dos. En este caso, la cantidad se actualiza. Cuando presiono reiniciar, bueno, en este caso las cantidades vuelven a cero. Es más, desde un comienzo, por ejemplo, cantidad podría ponerle 0. Y acá, en el load, vamos a ponerle en cargar artículos, el label cant1, list1.listCount. Ahí lo tenemos, ya desde el comienzo, ya me dice 8. Entonces, cada vez que lo paso, lo devuelvo, lo vacío y lo reinicio, estas cantidades se tienen que actualizar, sí o sí. Por lo tanto, lo podría tener en un procedimiento. Voy a agregar el procedimiento que me diga contar listas. Y voy a decir que el label cant1.caption va a ser igual a list1.listCount. Y el label cant2.caption va a ser igual a list2.listCount. Ahí tenemos 8 y 0. Es más, ni siquiera hace falta que yo vaya al caption y después lo cuente, y esto lo voy a sacar. Luego que se cargan los artículos, puedo llamarlo incluso desde acá, call contar listas. Y fíjense cómo aparece la información, o puedo llamarlo incluso desde otro procedimiento. Ya acá tengo un procedimiento que se está ejecutando y ejecuta esta tarea. Una vez que cargó, llamo a otro procedimiento
para que ejecute otra tarea que está acá. Y fíjense que funciona de igual manera. Acá me devuelve la cantidad que es 8 y acá me devuelve la cantidad que es 0 porque está vacío. Entonces, no necesariamente los procedimientos pueden estar desconectados. Fíjense que acá tengo un procedimiento y desde acá, una vez que se ejecutan las tareas, estoy llamando y le digo, bueno, ahora ejecuta este otro procedimiento. Al momento de pasar, yo no puedo pasarlo así nomás. Yo sí o sí tengo que averiguar si hay algo seleccionado en la lista número 1 antes de pasarlo a la lista número 2. Entonces, si en la lista número 1, como preguntamos, si era menor a 0 o igual a menos 1. O sea, de cualquiera de las dos formas lo podemos preguntar. Si resulta que no hay ningún elemento, porque fíjense que menor a 0 es que no hay nada. O sea, si no hay nada seleccionado, el MSGBox indicándome debes seleccionar un elemento de la lista 1. Caso contrario, ¿qué pasa si tenemos un elemento? Entonces, primero, lo que vamos a hacer es, en la lista número 2, vamos a estar agregando dicho elemento. Y acá vamos a poner, fíjense que dice item as string. O sea, está aceptando el ingreso de una cadena de texto. List1.text. O sea, agregame a esta lista lo que está activado, o sea, el texto que se está mostrando en este momento en el list1.text. Una vez que se agregó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Remover dicho elemento. En el caso de remove, no nos va a tomar una cadena de texto, siempre nos va a estar tomando un índice, un valor numérico. Vamos a ocultar el resto de los códigos, así es más cómodo para leer. Entonces acá, si yo pongo pasar, debe seleccionar un elemento de la lista 1. Marco un elemento, presiono pasar, y ahí vemos cómo automáticamente ahí se pasó. Se eliminó de esta lista y se pasó a la siguiente. ¿Qué me está faltando? Contar las listas. Call, contar listas. Ahí tengo 1, ahí tengo 7. Ahí tengo 6, ahí tengo 2. Y ahí lo tenemos. Fíjense cómo se va actualizando simplemente colocando contar listas. Devolver va a ser lo mismo. De la lista número 2, ahora va a pasar a la lista número 1. Después vaciar lista 2 y reiniciar. En caso que yo quiera reiniciar para volver a 0, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros necesitamos cargar los artículos nuevamente. Por ejemplo, si acá lo vamos pasando, al momento de reiniciar quiero que toda la información vuelva otra vez a la lista. Yo tengo todo acá en cargar artículos. Vamos a ejecutarlo. Vamos acá en reiniciar. Call cargar artículos.
paso algunos, presiono reiniciar y fíjense qué es lo que ocurre con los elementos. Yo no pasé todos, dejé a propósito algunos elementos en la lista, como es la harina y los huevos. Entonces, en el caso de reiniciar, lo que yo tengo que hacer es vaciar esta lista. Vacío la lista 1 y después la vuelvo a cargar. La lista 1 le ponemos punto clear. Entonces de esa forma vamos pasando los datos y cuando presiono reiniciar el proceso es rápido, o sea, prácticamente ni se nota que la lista se vació y después se cargó. Y ahí me aseguro que no queden elementos anteriores. Es como que es un reseteo. Se vacía lo que haya quedado acá y después se carga todo de cero. Pero no solamente tiene que limpiar, sino que también va a vaciar la lista 2. Listo. 2.clear. Paso la información. Y ahí presiono reiniciar. Esto regresa a 0, porque al haberle puesto list clear vacía la lista. Y las cantidades se actualizan automáticamente. ¿Por qué? Porque en el procedimiento de cargar artículos le dijimos, una vez que los cargas, conta la lista. Entonces, de alguna manera nos ahorramos que al momento de reiniciar tenga que volver a cargarlos, o sea, volver a contar las listas. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Cómo vamos? Bien, hasta acá bien. Very good. Bien. ¿Por qué me fui al botón reiniciar? Porque el botón devolver lo van a tener que hacer ustedes. Y el botón vaciar y el reiniciar le tienen que hacer un pequeño arreglo. Al reiniciar, todo vuelve a cero. ¿Qué pasa? A mí me gustaría que me pregunte si quiero o no reiniciarlo. Entonces acá, antes que ejecute estas líneas de código, me tiene que preguntar si deseo o no reiniciarlo. En caso que diga que sí, ahí ejecutamos esta tarea. Lo mismo para vaciar esta lista. Me tiene que preguntar si yo realmente quiero vaciar esta lista o no. Eso ya quedaría para tarea de ustedes. El otro ejercicio que está acá, añadir datos a una determinada lista. Este va a quedar totalmente de tarea ya que no lo voy a empezar. Van a tener dos ítems. Por un lado el nombre y por el otro lado lo que es la edad. Al presionar el botón cargar, cuidado con esto. Estas cajas no pueden estar vacías. Si la caja del nombre o la caja de la edad están vacíos, me tiene que tirar un error, ¿sí? O sea, no me tiene que permitir cargar nada hasta que estas cajitas tengan contenido. Eso por un lado. Luego de presionar el botón cargar, acá tengo 3 listas. O sea, no son 3 cajas de texto, son 3 listas.
según la edad que tenga el usuario, acá en la lista correspondiente, ¿sí? Según la edad, por eso acá dice mayor, menor o entre. Entonces, según la edad, me va a estar cargando el nombre dentro de la lista correspondiente. A medida que se van cargando los nombres, las cantidades se van a tener que ir actualizando. A diferencia del otro ejercicio, lo que me está faltando acá, aparte de cargar, sería el botón eliminar. Y lo que yo les voy a dejar encargado sería vaciar listas, o sea, vaciar todas las listas. Y acá podríamos colocarle también individualmente que se vacíen cada una de las listas. O sea, si yo hago clic acá, simplemente vacío la lista 3. Si hago clic acá, vacío la lista 2. Y si hago clic acá, vacío la lista 1. Eso es para que al momento de vaciar yo pueda indicarle cómo lo voy a estar vaciando. Tengan en cuenta que si quieren hacer alguna modificación con respecto al diseño, supongamos que no quieren que esté ubicado de esta forma y, por ejemplo, cantidad acá y la numeración acá y después abajito el número, perdón, el botón de eliminar, eso lo pueden hacer cualquier tipo de cambio que quieran al diseño. Le pueden agregar, si de repente consideran que faltaría quizás algún elemento más, como por ejemplo el botón salir, que no está, lo pueden agregar. Pueden hacer todos los cambios que quieran en los proyectos, ¿sí? La próxima clase vamos a trabajar con procedimientos y parámetros, ¿sí? Porque hasta ahora simplemente tenemos el procedimiento y le estamos indicando que ejecute una tarea. Pero nosotros dentro de estos paréntesis le podemos pasar argumentos. Si yo, por ejemplo, voy acá al botón ver objeto, acá. En el botón, si yo elijo otra acción aparte del clic, por ejemplo, keypress, fíjense que acá me aparece el procedimiento y adentro me aparece este parámetro. Esta es una variable del tipo entero. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo trabajar con los procedimientos pasándoles argumentos a cada parámetro.